tenemos que cumplir los mandamientos, ¿verdad, doña Celeste? Que estamos claros ahí. Cumplir sus mandamientos, cumplir sus mitzvot, hacer todo lo que Él nos diga, realmente hacer su voluntad. Pero muchísimas veces nosotros podemos pensar, bien, yo estoy cumpliendo lo que Él me dice, yo estoy haciendo su voluntad, pero realmente yo no sé para dónde voy, ni qué estoy haciendo, ni sé cómo escuchar su voz. Y son muchas las interrogantes que nosotros podemos tener para, ante esta necesidad y esta orden de cumplir sus mandamientos, pensando cómo hacerlo, cómo lo voy a hacer, cómo es que tengo que caminar en la tierra. Vamos a ir a la palabra del eterno Dios en este libro que estamos estudiando de Deuteronomio, de Barín, en su nombre original, porque me llamó la atención algo. Fíjense que dice: has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás. Expresado y escucharás su voz. Entonces ahí esto como que wow, me llamó mucho la atención, porque ahí queda reflejado cuál es la intención del eterno Dios con nosotros. Él quiere guiarnos a pastos apacibles. Él quiere llevarnos a cumplimiento de promesas. Él quiere cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y sabemos que siempre lo que Él quiere para nosotros es bueno, es agradable y es perfecto. Es lo mejor que nos puede pasar. Cosas impensables que nosotros en nuestra humanidad jamás soñamos con las que pudiésemos favorecernos, pues pueden suceder en nuestras vidas, porque su pensamiento es mucho más alto que el nuestro. Y miren ustedes qué dice el libro del profeta Jeremías en su capítulo 29. El corazón del Eterno, su diseño y su voluntad para nosotros. Muchas veces nosotros permitimos que Satanás nos ponga pensamientos de catástrofe, de que nos va a ir mal, de que nuestro futuro va a ser horroroso, pero se nos olvida y no estamos tomando en cuenta la gran verdad que nos pertenece como pueblo, la verdad inquebrantable que nos corresponde como aquellos que hemos sido hechos hijos por la sangre derramada por nuestro Mesías Salvador cuando entregó su vida como una ofrenda. Planes de bienestar y planes que no van a traer desastre a nuestras vidas. Tenemos un futuro lleno de esperanza por delante y no podemos seguir permitiendo que nuestros pensamientos nos roben ese gozo que produce el saber: en esta tierra yo estoy segura. Como leíamos al principio, aunque no veamos que llueve, tenemos que saber que va a llover, porque no hemos sido llamados a habitar en una tierra de esterilidad, sino en una tierra que fructifique. Solo los rebeldes habitan en tierra seca, nos dice la misma palabra del Eterno. Y dice el verso 12: cuando ustedes me invoquen y ven después de la salvación, que el que nosotros sepamos que cuando nos acercamos a nuestro papá, Él nos presta atención. Y si Él nos está prestando atención ante nuestro clamor, sabemos que no hay situación que Él no conozca, que no hay situación en que cuando clamemos a Él, Él la ignore, sino que siempre se va a levantar y va a accionar a nuestro favor, por más difícil que nosotros entendamos que es la solución del problema que nos aqueje. Entonces, sí tenemos que tener en seguridad y en decisión
de que nosotros tenemos que buscarlo, de que somos nosotros que tenemos que acercarnos a Él. Esto no es algo mágico, no, amados míos. Nosotros tenemos que darle al eterno Dios lo que nos cuesta. Nosotros tenemos que alinearnos a lo que es el proceso que Él estableció para que nosotros pudiésemos caminar dentro de esas bendiciones. Porque como hemos estudiado, las bendiciones, aquellos que entran en su diseño, en su voluntad, los van a perseguir. No tenemos que arrebatar nada, no tenemos que demandar en nuestra carnalidad las cosas para que nos sucedan. Nos van a perseguir. Las bendiciones, nuestros anhelos, nuestros sueños se van a cumplir en nuestras vidas cuando nosotros nos alineamos a este plan perfecto de nuestro Señor. Nosotros somos el Efraín disperso, somos esos que un día fuimos esparcidos por nuestra desobediencia años y años atrás entre las naciones de la tierra. Y ese es el tiempo donde estamos volviendo. Este es el tiempo que por la gracia, como estudiamos ayer en el inicio del Shabbat, que por la bendita gracia fuimos rescatados, fuimos llamados. Y ese llamado es ahora para amparo. Es un llamado de volver a casa de papá, para allí ser abrazados, consolados, restaurados, para que allí tengamos una vida de propósito, una vida dirigida a planes seguros, a cumplimiento de todo lo que es propósito que fructifica y que se multiplica. Si nosotros leemos la palabra por boca del profeta Oseas, nosotros vamos a ver que dice: conozcamos. Hermoso, fuimos esparcidos y ahora Él nos está diciendo: vengan, pero esfuércense por conocerme, porque vendrá la lluvia, porque los voy a oír, porque los voy a bendecir, porque los quiero restaurar, porque les quiero restituir todo lo que han perdido en el camino en tanto estuvieron lejos de mí. Es un diseño de amor, amados míos, un diseño perfecto y es un diseño de amor. ¿Por qué perder tiempo tratando de defendernos una y otra vez de los pensamientos que permitimos que se alojen en nuestros corazones, que son pensamientos de desgracia y calamidad, cuando hay un plan tan hermoso hecho para nuestras vidas? Y nuestra decisión nos acerca o nos aleja a ese cumplimiento. Es nuestra decisión. Yo decido si voy, yo decido si me acerco. Y puedo decidirlo porque ya Él lo hizo, ya Él se acercó, ya Él me dio su espíritu para que yo pueda estar escuchando su voz, porque hasta eso fue por su gracia y por su favor. ¿Cómo despreciar, cómo desvalorizar ese regalo tan grande de su espíritu que nos permite entrar confiadamente al trono de su gracia y saber que podemos hablar con Él, que Él nos escucha y que al escucharnos interviene en todos nuestros asuntos? Es en el trono donde nosotros tenemos que buscar respuestas a nuestro caminar, porque es allí donde vamos a escuchar su voz. Y sabemos que nuestro Elohim nos habla por su palabra. Tenemos las escrituras, tenemos la Torá, tenemos el pacto renovado. Todo lo que está escrito es nuestra verdad. Esa es nuestra realidad y esa es nuestra verdad. Lo que Él ya dijo que nosotros tenemos en nuestras manos. Pero sin embargo, nosotros podemos estar obedeciendo lo que leemos, lo que estudiamos, lo que nos enseñan, por temor a que me vaya mal, por temor a que las maldiciones sean las que vengan a mi vida y no las bendiciones. Puedo obedecer hasta por el conocimiento que yo tenga, porque mi intelecto entiende lo que estudio, lo que leo y lo que me predican. Pero ahí, cuando estoy de esa manera, yo no tengo revelación. Entonces, la palabra, cuando se nos revela, cuando se hace vida en nosotros, es que produce cambios, es que produce un estilo de vida totalmente diferente. Y también, para que eso suceda, está su espíritu de verdad,
su espíritu de santidad que hace vida. Tú lees un versículo y de repente tú sientes una ministración en tu ser interior que te cambia la vida, que te produce gozo, porque el que camina en gozo es el que tiene revelación, el que solamente está obedeciendo porque entendió que tiene que obedecer para que le vaya bien y no tiene una vida de gozo, una vida de entusiasmo, independientemente de lo que esté viviendo, no tiene revelación. Y la palabra se nos revela, amados. La palabra está para que a través de ella escuchemos la voz de nuestro eterno Dios, porque la revelación es su voz. Él hace vida la palabra en nosotros y podemos escuchar su voz a través de esos versos que se vuelven vida cuando lo podemos leer a través de su espíritu. Podemos también oír la voz de Dios a través de un consejo de alguien con autoridad espiritual. Podemos oír la voz de Dios a través de ellos, aunque no sea lo establecido como lo primero, sino su palabra, como le hemos dicho, en el orden en que le estoy diciendo las cosas. Pero en ambos casos se trata de la revelación de su voluntad para nuestras vidas. Fíjense que dice la carta a los Efesios en el capítulo 4. Por lo tanto, serio. Nosotros mismos, amados, por nuestros pensamientos fuera de la palabra, porque no estamos recibiendo la revelación de ella, podemos resistir la voluntad del eterno Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos pensando, al permitir ese tipo de pensamientos, como paganos, como aquellos que no conocen la palabra, que no les ha sido revelada, y entonces esos pensamientos gobiernan toda nuestra forma de actuar y por vía de consecuencia se nos hace imposible conocer la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Y son muchas las veces que estamos contendiendo con Él. Muchas las veces que nosotros nos estamos permitiendo que la voluntad que Él quiere, lo que Él quiere, sus anhelos, sus deseos, sus sueños, se cumplan en nuestras vidas. Definitivamente, cuando nosotros recibimos esa revelación de su palabra por su espíritu, nos damos cuenta que Él nos advierte, que Él nos aconseja, que Él nos reprende, que Él nos corrige, que Él nos enseña. Es esa relación al estudiar su palabra que viene a traer vida a nuestras vidas, valga la redundancia, y a enderezar lo torcido, y a allanar lo escabroso, y a ponernos en la línea que Él quiere que estemos en total concordancia a Él y a su bendita voluntad. Él nos va a alumbrar dependiendo de lo que se trate. Entonces llega a nuestras vidas una convicción interna, una fuerza que te dice, eso es lo que Dios quiere para mí y tras eso voy y eso haré, aunque me duela, aunque yo no entienda, porque es algo que te ministró tu ser interior y que te puede alguien decir todo lo contrario, hasta por amor, pero tú no escuchas porque ya tú fuiste ministrado por su palabra interiormente, porque hubo revelación y tú sabes lo que Él te está diciendo y sabes lo que por esa convicción interna, lo que Él te ha hablado. Ese es el tipo de relación que nuestro Adón, nuestro Señor quiere y anhela que tengamos con Él. Si nosotros estamos, por ejemplo, estudiando la palabra, tenemos que oír su voz. Si nosotros, por ejemplo, soñamos, hay sueños que vienen del Espíritu, que son sueños que nos dan mensajes fuertes, que nos dan a entender situaciones, que nos confirman cosas. Es una forma de Él hablar. Él a veces nos da visiones y ya en el trato, en el caminar, ya tú te das cuenta cuando un sueño es de Él, cuando un sueño no es de Él. Te das cuenta cuando la visión es de Él, porque siempre lo que Él nos dice a través de sueños o visiones está alineado a su palabra. Si un sueño es de Él y una visión es de Él, nunca va a contradecir ni a oponerse a lo que las Escrituras nos dicen.
Él también nos habla a través de la naturaleza. Y eso a mí, wow, yo no sé si a ustedes les pasa, uno ve el mar y uno necesariamente ve la soberanía del eterno Dios, ve su majestad, su poder, cómo le puso límite a los mares, cómo sus olas no te arropan el carro y te ahogas cuando tú vas por el malecón. Es algo, señores, impresionante. Y muchas veces estamos tan imbuidos en lo natural que se nos olvida contemplar los árboles. Miren, cuando yo camino por la mañana, pues estoy caminando por la mañana. Es un parquecito y eso está lleno de árboles y se ponen unos pajaritos en las ramas. Yo digo, Padre, qué hermoso, mira cómo uno ve la obra de tus manos. O sea, ver ese pajarito que me cruza por delante o que se pone en las ramas me está hablando del amor de papá. Fíjense que dice la carta a los romanos, porque lo que se esconde tenemos excusa, porque todo lo creado nos habla del eterno Dios. Miren qué dice el Salmo 19, los cielos proclaman. Qué hermoso, qué belleza. Nosotros tenemos que empezar a renunciar a ese pensamiento de que Dios no me habla, de que yo no sé cómo Dios habla, que yo no lo oigo, y salir de la cotidianidad, salir de la cárcel mental que muchas veces le hemos puesto cerrojos de hierro y candados de bronce y no nos deja ser libres en nuestro interior para poder ver mensajes de Dios donde quiera que nos movemos, donde quiera que vamos, en la naturaleza, en los árboles, en el mar. El Eterno quiere una vida que esté conectada con Él, que nuestro ser interior esté en unidad con Él todo el tiempo, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Él es superior, Él es el soberano y Él quiere que ese sea el estilo de vida que nosotros tengamos. Hay otras decisiones donde sabemos que ya... Entonces, ahí, en esos casos donde sabemos que ya Él habló, nosotros no estamos llamados a orar. Nosotros no estamos llamados a estar preguntándole a Dios que si sí o que si no. Por ejemplo, jóvenes que están aquí hoy, yugo desigual. Padre, yo voy a orar por fulano, porque si tú lo conviertes, porque yo necesito oír tu voz, papá, porque yo no sé, y si tú lo vas a convertir, esa oración no será contestada porque usted está orando mal. Dígalo conmigo, orando mal. ¿Por qué? Porque ya el Eterno dice en su palabra, no te unirás en yugo desigual. Entonces, toda unión con yugo desigual en cualquier área que se trate, pues ya tú no tienes que orar por eso, porque si tú lo haces, tú lo sabes, tú estás en franca desobediencia, tú estás en rebeldía. ¿Por qué? Porque ya la palabra habló y dijo que un creyente no puede estar unido con un no creyente en ninguna de las áreas. Otro punto, el orden de las circunstancias. Tú puedes, por ejemplo, pensar que un negocio puede ser bueno, pero sin embargo tú ves que todo lo que han hecho ese negocio quiebran, tú ves que haces un análisis de mercado y te da que nadie te va a comprar eso, ya las circunstancias te están hablando. Entonces ya tú sabes que ese negocio no es el que Dios quiere que tú hagas porque es un negocio que no te va a resultar. Porque hay circunstancias que también te hablan. Dios puede hablarte por el consejo de una autoridad, pero también Dios te habla por las circunstancias que tienen que encajar. Por ejemplo, vuelvo al caso del novio o del pretendiente. Es cristiano, vamos a poner que es creyente, un muchacho creyente. Ese muchacho es creyente y es creyente. Ok, pero sin embargo, tú te das cuenta lo de todo raro. Tú no te cuadra. Tú te das cuenta que el muchacho no trabaja.
que vago, que lo que quiere está durmiendo, que es freco. Tú te das cuenta que está mirando mujeres. Mi hermana, deje eso, porque él está diciendo de su boca que es creyente, pero la realidad que no lo es, porque su fruto de vida, no es fruto, es obra de vida, me lo está gritando que no es creyente nada. Entonces hay cosas que no necesitan oración porque son obvias delante de nuestros ojos. ¿Y por qué fracasamos? Porque nosotros queremos torcer la cosa. No, hombre, el pobre. Yo le di a esto a Juan Diego sin querer. No sé qué hice. Tú dices, no, hombre, el pobre, mira, lo que pasa es que él sufre mucho de la espalda y por eso él no trabaja. O tú sabes, el pobre, porque mira, es que ha sido difícil para él ha querido, pero es que no ha encontrado trabajo. Yo sé que él busca trabajo. Entonces tú quieres venir, así es, alar por los moños una cosa que tú sabes en tu interior, porque uno siempre sabe que no, olvídate de eso. Y por encima uno quiere avanzar y por encima uno quiere hacer su propia voluntad. Y esa es la lucha, hermanos míos y amados míos, que nosotros tenemos constantemente. La lucha de lo que yo quiero hacer con lo que yo sé que ya Dios dijo que no lo puedo hacer. Entonces, tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, porque a fin de cuentas es para que nos vaya bien. Porque si yo sigo para adelante sabiendo que yo estoy desobedeciendo a Dios, yo tengo que esperar el tablazo. Sabe que viene, viene. Porque todo lo que desafía a Dios va a traer desgracia a nuestras vidas. Vemos también que cuando algo te da paz, puede ser un indicativo. Pero cuidado con la falsa paz. Porque hay una falsa paz que yo me la llego a creer y yo llego a tener paz. ¿Por qué? Porque llega el momento que mi deseo superó la voz de Dios. El deseo de hacer lo que yo quería hacer fue muchísimo, pero por mucha ventaja mayor que lo que Dios quería que yo hiciera o lo que ya Él dijo que yo hiciera. Entonces hay una falsa paz. Por ejemplo, yo quiero huir de un proceso y Satanás me pone una puerta de salida y yo escapo por esa puerta, pero yo salí del proceso. Dios no quería que yo me fuera, pero yo sentí paz cuando me fui, porque se acabó la lucha. Porque se acabó la contienda. Entonces, ¿qué pasa, amados míos? Que tenemos que tener mucho cuidado con la falsa paz. Ahí es que hay que ser pacientes. Ahí es que estar orando en una intimidad profunda, buscando dirección del Eterno. Porque ¿saben qué pasa? Cuando nos dejamos llevar de esa falsa paz, va a llegar el momento que vamos a volver en sí. Ahí, cuando volvemos en sí, nos damos cuenta que fui yo y que no fue Él. Y ahí viene el enfrentar las consecuencias de esa decisión que supuestamente me daba paz, pero que me llevó a salirme del camino que Dios tenía trazado para mí. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que soportar en la vida. Jefes que no aguantamos, trabajos difíciles, pero tenemos que soportarlo porque son las personas que Dios está usando para moldearnos. Son el puercoespín que tú te le acercas y te pullan, pero ahí tú tienes que morir, que aprender a gobernar tu carácter, y es así que el eterno Dios lo hace en el campo de juego, necesariamente para nosotros ser transformados. Entonces no podemos huir a menos que estemos seguros que ya el Eterno haya marcado el tiempo de salida. Entonces, sí hay cosas en las cuales nosotros tenemos que específicamente escuchar la voz de Dios. Quiero comprar un carro, voy a comprar una casa. Es el tiempo de yo dejar este trabajo. Hay cosas que son específicas para cada uno en lo particular, que necesitan una respuesta de Dios. Y es a Él que tenemos que ir delante de su trono para poder recibir respuestas. Pero esto no es tan fácil. Esto necesita que tú y yo estemos cumpliendo condiciones específicas para nosotros saber que sí tenemos una relación con el Eterno, que nosotros sí entramos al lugar santísimo para poder escuchar su voz con esa claridad de saber qué Él me está diciendo que haga específicamente en un caso particular. Porque nunca comprar un carro va a ser un pecado.
Pero si lo compras en el momento donde no podías comprarlo, va a traer consecuencias a tu vida negativas. Entonces tenemos que ir a Él para que Él me diga, porque Él es el que conoce nuestras vidas hasta el fin. Nosotros tenemos una visión limitada. Necesitamos su revelación, necesitamos escuchar su voz para tomar decisiones correctas y no tomar decisiones que luego nos dañen la vida y nos traigan consecuencias terribles que muchas veces duramos años enfrentándola. Y lo primero es que nosotros, como dijimos al principio, tenemos que llevar una vida de obediencia. Nosotros por ningún concepto podemos entender que podemos estar desobedeciendo, permitiendo que la vieja naturaleza sea manifiesta y que Él nos va a escuchar. Acuérdense lo que vimos la semana pasada, que nuestros pecados hacen que Él oculte su rostro de nosotros. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Dentro de esa vida de obediencia, escúcheme bien, tenemos que darle gracias a Él, porque nosotros tenemos una ventaja. Ya guardamos Shabbat, ya acudimos a sus citas de santidad. Ahora estamos batallando conforme la palabra más nos habla en rendir nuestra voluntad para que sea su voluntad y no la nuestra. Estamos queriendo que nuestros deseos no estén por encima de sus deseos en nuestras vidas como nunca antes. También estamos anhelando que su carácter de integridad, que su carácter de mansedumbre, que su carácter de misericordia se forme en todos nosotros. Todo eso es parte de la obediencia, amados míos. Transformación, arrepentimiento, rectificar lo que sabemos que está mal, pedirle cada día que nos libre de las intenciones malas y dañadas de nuestros corazones. Todo eso es parte de esa obediencia que nos lleva a la sinceridad. Fíjense, esto es tan serio, amados, que imagínense que yo no haya sido trabajada en la misericordia. Yo voy a ir a orar al Eterno por algo o alguien. Y si mi corazón no es misericordioso, el Eterno puede estar hablándome de que tenga misericordia y yo no entenderlo y bajar el látigo. ¿Por qué? Porque no conozco misericordia. Y si no he sido trabajada en la misericordia, no voy a oír la voz de Dios que me está diciendo misericordia. Y de igual manera con la justicia. Si todo lo que yo veo es amor y todo lo que yo entiendo es que Dios es amor, entonces voy a terminar justificando el pecado, aunque Dios me esté diciendo por su palabra o la vía que Él esté usando, me esté diciendo: es pecador, no te unas, no te alíes a esa situación porque te vas a contaminar, porque te va a traer consecuencias. No lo voy a escuchar, porque lo que voy a escuchar, ay, el pobrecito, Dios es Dios de amor, porque no me he dejado trabajar un carácter en esa área. Entonces, por eso lo importante, amados, de que nuestros corazones estén limpios y puros para poder escuchar la voz del Eterno. Porque si no, nuestra contaminación del corazón se va a permear en lo que Dios me esté diciendo. Y por eso muchas personas dicen: Dios me dijo tal cosa. Y uno que lo escucha sabe que no fue Dios que se lo dijo. Pero hay que esperar que esa persona tenga un trato, reciba las consecuencias y se dé cuenta por sí misma de que no fue Dios que se lo dijo. Entonces, miren, por ejemplo, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 17, nos dice: el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Nos es necesario buscar su voluntad, porque podemos tener todas las cosas de este mundo, pero las cosas de este mundo que quizás nos seducen, nos encantan, están pasando, están por pasar, porque nuestro Mesías está a punto de venir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está a punto de venir a la tierra y nosotros tenemos que estar listos y preparados, teniendo un corazón como el de Él, pareciéndonos cada día más a ese carácter kadosh que Él tiene. Y solo así, con esa actitud, buscando por encima su voluntad, nuestras oraciones serán escuchadas y nosotros podremos discernir y entender lo que Dios está hablando para esa decisión que tú y yo tenemos que tomar en cualquier momento. Pero aparte de caminar en esa obediencia y buscar esa limpieza de nuestros corazones, nuestra voluntad tiene que estar rendida. Amados, cuando hay algo que yo deseo más que la voluntad de Dios, yo voy a fallar. Es que no puede haber nada más que yo quiera con mayor anhelo que lo que Dios dice que yo tengo que querer. Porque si hay algo que yo quiero más,
voy a pecar, porque va a llegar el momento que voy a elegir eso que yo quiero por encima de lo que Dios quiere que yo haga o elija. Entonces, no hay manera de nosotros escuchar la voz de Dios si nosotros no tenemos una voluntad rendida. Padre, mira, yo quiero esto, pero si tú no lo quieres, yo te lo suelto. Sea como sea. Miren, eso es tan serio, amados, que hay personas, creyentes y creyentes, hombres y mujeres de Dios, que tienen que entregar personas, porque esas personas son más importantes que Dios en sus vidas. Padres, madres, hijos, esposos, hay que soltarlos y entregarlo. Yo quiero que tú te imagines, si a ti, padre, estoy bajo tu cobertura, si aquí te quitan tu mamá, o si te quitan tu esposo, o si se mueren tus hijos, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué sería de ti? Eso es algo que nos confronta, porque muchas veces tenemos tanto apego, tanto y tanto apego a personas y cosas que realmente nos llevan al pecado en determinado momento, porque por complacer a esas personas o por no perder esas cosas somos capaces de hacer lo que sea, aunque sea ese lo que sea, desobedecer a Dios y desobedecer y fallarle a Él y darle la espalda a Él, porque aquello es más importante que Él. Entonces, esto es algo delicado, amados, y es en estos 40 días en los que nos encontramos de revisión. Nosotros tenemos que analizar bien, porque hay cosas que las ignoramos, hay cosas que ni siquiera pensamos en ellas, pero realmente hay que pedirle al Eterno que por su rúa, por su espíritu nos hable y nos muestre y nos diga qué cosas hay ahí adentro que nos van a hacer fallar en cualquier momento, porque si no, vamos a fallar. Entonces, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces sacamos un texto de contexto para avalar nuestro deseo y nuestro anhelo. Y a fin de cuentas decimos, oímos la voz de Dios, y yo me dije, mira qué dice aquí. Una persona tomó la decisión hace mucho tiempo de irse de viaje y me dio un versículo. Ella entendía que Dios le dijo que se fuera y ese era su versículo. Pero uno sabe por el propósito, por la circunstancia, que no era. Y esa persona se fue y tiene muchos años viviendo fuera. Pero yo no le puedo explicar las cosas que tuvo que enfrentar y pasar. Que yo sé que Dios no quería eso para ella, que para nada era el propósito de Dios, pero fue su decisión tomando un versículo que sacó de contexto. Entonces, esto es el conjunto de cosas, de estilo de vida, de corazón transformado, para no ser sabios en nuestra propia opinión, sino de verdad poder decir, yo sé que Dios me dijo, Dios ministró mi ser interior y tengo una convicción seria de que fue Él que me habló. Nuestra voluntad tiene que ser que se haga su voluntad en todo tiempo. Cuando yo voy a Dios con esa, de verdad, ese anhelo, que se haga tu voluntad y no la mía, entonces sí, yo voy a oír la voz de Dios claramente, pero no cuando yo deseo que sea lo que yo le voy a decir a Él. Entonces a veces vamos no a esperar que nos hable, sino a mostrarle nuestro plan, a mostrarle nuestro proyecto, y ya ahí Él tampoco puede hacer nada, porque Él sabe que nosotros fuimos donde Él por un requisito, pero no la realidad de que Él pudiera decirme, no, tú lo quieres, pero yo te digo no. Entonces ahí es que nosotros podemos oír. Y miren, el libro de Jeremías, es impresionante cómo el pueblo fue engañado. Fíjense, Jeremías era el profeta que le estaba diciendo al pueblo de Israel, únanse a los caldeos, ya el Señor dio la orden, Babilonia va a invadir, no se resistan. Pero vinieron otros profetas a decirle, no le haga caso, muchacho, nosotros vamos a estar bien, eso no es verdad. Y fíjense en el capítulo 18 lo que vemos. Ahora pues, habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice Yahweh, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos pues cada uno de su mal camino, enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. El Eterno, antes de que Babilonia invadiera Judá, le mandó aviso y le decía, arrepiéntanse, que va a venir invasión, pero el pueblo siguió tras sus propios deseos. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que el Espíritu nos está diciendo de parte del Eterno, no lo hagas, no vayas,
no sigas adelante. Y nosotros lo obviamos, porque por encima yo quiero ir, y por encima yo lo quiero hacer. Y resulta que después vamos a ver tremendas desgracias que ocurren a nuestras vidas. Dice en el capítulo 27, y sucederá que la nación o el reino que no sirva a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, con espada, con hambre y con pestilencia, a esa nación castigaré, declara Yahweh, hasta que yo la haya destruido por su mano. Vosotros pues no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a vuestros soñadores, a vuestros agoreros, ni a vuestros hechiceros que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para alejarlos de vuestra tierra y para que yo os expulse y perezcáis. Pero la nación que ponga su cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, declara el Eterno, y la cultivará y habitará en ella. Y a Sedequías, rey de Judá, hablé palabras como estas, diciendo, poned vuestra cerviz bajo el yugo del rey de Babilonia, y sírvanle a él y a su pueblo, y viviréis. ¿Por qué habéis de morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre, la pestilencia? Tal como ha hablado el Eterno de la nación que no sirva al rey de Babilonia. No escuchéis pues las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Yo no los he enviado, declara Yahweh, y ellos profetizan mentira en mi nombre, para que yo os expulse y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Y hablé a los sacerdotes y a todo este pueblo diciendo, así dice el Eterno, no escuchéis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí los utensilios de la casa de Yahweh serán devueltos en breve de Babilonia, porque ellos profetizan mentira. No los escuchéis, servid al rey de Babilonia y viviréis. ¿Por qué ha de convertirse en ruinas esta ciudad? ¿Cuántas veces nosotros vamos detrás de profecías que son falsas, que son engañosas y mentirosas? Sencillamente porque no tenemos una vida de intimidad con el Eterno, porque nosotros no somos capaces de escuchar su voz, porque no estamos rindiendo nuestra voluntad, porque no caminamos en obediencia, porque no hemos pagado el precio de ir a Él constantemente y tener una vida de relación, de intimidad y comunión. Y necesitamos de terceras personas que vengan a decirnos lo que Dios piensa de mi vida. Y no es que esté mal que alguien me profetice. Hay profetas de Dios que son hombres ungidos, serios, que tienen este estilo de vida que hoy planteamos delante de ustedes para poder tener una real intimidad con el Eterno. Y nosotros somos testigos de que sí lo hay. Pero ¿por qué ir de un lado a otro necesitando que a través de alguien Dios te hable? Si sucede bien, pero no es que yo tengo que estar atrás de un profeta, porque yo tengo una intimidad relacional con mi eterno Dios, porque yo puedo oír su voz, porque he decidido pagar el precio de la intimidad con Él, que es todo lo que hoy hablamos. Tú puedes oír la voz de Dios. El Señor quiere que tú dependas de Él, y si Él quiere que tú dependas de Él, Él te va a hablar. Él está listo para guiar tu vida, pero eres tú quien tienes que ponerte en el lugar de las alturas, subir hacia Él para que puedas recibir su instrucción. A veces nosotros lo queremos oír solamente en un área, y cuando nosotros o no oírlo en un área, como que cuando tú vuelves un rinconcito ahí, bueno, esto, Señor, yo ni te voy a preguntar para que tú no me lo quites, o ni te voy a preguntar para que tú no me cambies la situación. Entonces ahí eso provoca que entonces dejes de oírlo en otras áreas. Por ejemplo, mira qué dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, verso 11. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto tardos para oír. ¿Y cuántas veces el Eterno nos ha hablado? Pero ya hemos endurecido nuestro corazón, nuestros oídos están cerrados porque nos hemos acostumbrado a seguir en un área. Estamos todos bien, pero hay un punto, pero hay un área que yo no le he entregado. Entonces eso provoca sordera espiritual genérica. Y no solamente voy a dejarlo de oír cuando Él me está hablando de eso que yo no quiero entregarle, sino que eso va a contaminar todo mi oído y va a llegar el momento en que no lo voy a escuchar o lo voy a escuchar mal en muchas otras áreas. De igual manera, cuando nuestros corazones están todavía afectados por heridas del pasado, por falta de perdón, porque tenemos rencor, odio en el corazón,
Cuando eso nos pasa, pues sencillamente nosotros tampoco vamos a oír su voz. ¿Por qué? Porque vamos a oír la voz tras un audífono, vamos a decir, contaminado. Porque mi corazón tiene falta de perdón. Porque mi corazón tiene orgullo, odio. Entonces, cuando mi corazón está lleno de todas esas cosas que sabemos que en el caminar, en nuestro entrar y salir, llegan, pues entonces vamos a contaminar lo que escuchamos de parte de Él. Por eso ahí entramos otra vez en lo que es la limpieza y la pureza del corazón, necesarias, indispensables para nosotros poder escuchar la voz del Eterno. No hay manera que nosotros recibamos la instrucción de Dios si no tenemos un corazón sano, un corazón que cerró la puerta del pasado y que dice: ya no más, me hirieron, me humillaron, atravesé dolor, sí, es verdad, lo viví, lo sufrí, yo puse mi espalda para que por ella pisaran, sí, es verdad, pero lo que pasó quedó atrás. Ahora yo voy a poner mi vida, mis ojos en lo que tengo por delante, porque como empezamos este mensaje, el Señor sabe los planes que tiene para mi vida, y son planes de bien y no de mal, para alcanzar el futuro que yo espero, que yo anhelo. Él nos ha hecho hombres y mujeres de conquista, hombres y mujeres fuertes y valientes, que cuando cumplimos su palabra, conquistamos territorios que estaban quizás hasta despoblados y desérticos, pero para nosotros se vuelven fructíferos, y la esterilidad es arrancada porque tenemos su gracia que sobre y abunda en nuestras vidas. Pero es una decisión, amados míos, limpieza, sanidad, libertad en nuestro ser interior, para que cuando nos acercamos al Eterno estemos libres, para entonces Él venirnos a llenar de lo que es su voluntad santa y su voluntad bendita. Entonces hay que pagar el precio. No es que Él no me habla, es que yo no lo busco, porque ya Él está ahí esperando que yo me acerque a Él. Miren qué dice el salmista: mi ser espera a Yahweh más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Ustedes saben, como un watchman, como un sereno está esperando que amanezca, desesperado porque está cansado, porque quiere dormir, porque ya no aguanta más. Pues así mismo decía David que él esperaba a su Señor más que un centinela a la mañana. ¿Lo esperas tú así? Realmente ese es el anhelo interno que tú tienes de encontrarte con tu Señor, de escuchar su voz. Tiene que nacer esto en nosotros, amado, para que todo lo que hemos hablado se haga realidad en nuestras vidas. No hay otra manera. Tenemos que dejarlo todo y decir: yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo muchas demandas y obligaciones, pero yo la voy a dejar a un lado porque yo tengo que buscar a Dios, porque yo tengo que estar en su presencia. Porque eso es lo primero en mi vida. Es que, óyeme, tú tienes que atender a los niños, ¿verdad? Pero ¿cómo tú lo vas a atender bien si primero no recibiste la gracia para hacerlo en la presencia de Dios? Yo tengo que hacer tal cosa. Gracias, Ana. Yo tengo que hacer tal cosa. Pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Si yo en la presencia de Dios primero no me lleno, no se produce en mí esa llenura. Es en su presencia que vamos a ser llenos para poder dar a los hijos, para poder dar a los esposos, para poder dar en el trabajo. Es en su trono, en su llenura, amados míos, por su espíritu. Fíjense qué dice el libro de los Proverbios: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando a los postes de mi entrada. Porque el que me halla la vida y alcanza el favor de Yahweh. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Romanos 12:18. En cuanto sea posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todas las personas. Tú y yo tenemos que velar por la paz. Cuando nuestras relaciones interpersonales están en pleitos, en contienda, en divisiones, en disensiones, no vamos a oír nunca la voz de Dios. Tú te puedes trancar a orar 2 horas, 3 horas, todo lo que tú quieras. Pero si tú estás en pleitos y contienda y no tienes paz con quienes te rodean, no vas a escuchar la voz de Dios hablándote, amado. Se rompe la intimidad, se lacera la relación.
Por eso es tan indispensable que nosotros muramos, que cedamos, que demos la razón, todo por preservar la paz. El mundo es todo lo contrario, pero en nosotros tiene que ser así necesariamente. Vamos a tener obstáculos, claro que vamos a tener obstáculos, de todo tipo, el trabajo, los niños, los que tienen hijos chiquitos, mil cosas, el esposo que no se ha convertido, que tengo que buscar dinero, horas en la calle, sí, muchos obstáculos, pero tenemos que dejar la preocupación a un lado, echar sobre él nuestras cargas y dejar a un lado también las ideas religiosas, porque nosotros venimos de una cultura activista, que hay que hacer muchas cosas, y hay muchas cosas, y lunes, y martes, y miércoles, y jueves, y viernes, y hago esto, y hago lo otro, pero el Señor nos llama a ser uno con Él. El Señor nos llama a la intimidad. Entonces, por encima de la intimidad y de la presencia no puede estar la actividad, aunque sea del reino, aunque sea de la iglesia. No, amados míos, lo primero es la intimidad con Él. Lo primero es la cercanía con Él. Y hay una religiosidad que permea nuestras mentes, que nosotros tenemos que pulverizarla, desbaratarla y empezar a ser libres en Él. ¿Cómo? Yendo a la intimidad, yendo a su presencia. Porque Yahshua murió para que nosotros pudiésemos ser unos con Él. Y también tenemos que crear una atmósfera de adoración. No podemos querer oír la voz de Dios si nosotros no rompemos primero lo natural y entramos a una dimensión espiritual. Hay que provocar la adoración. Y uno se da cuenta, uno lo percibe cuando pasa de un nivel a otro. Es como trascender, es como subir a un nivel mayor. Y es ahí entonces cuando podemos empezar a escuchar su voz orando. Tú estás orando por algo y viene ese pensamiento, ¡ay! Ya tú tienes la respuesta porque el Señor te habló y te puso en tu mente y en tu corazón lo que Él quiere y lo que tú tienes que hacer. Padre, ¿cómo tú quieres que celebremos la fiesta de Yom Teruah? Y empiezo a orar, Padre, dime cómo tú quieres, y de repente, ¡paf!, se rompió lo natural y empezó a fluir dentro de mí. Esto, lo otro, primero esto, primero aquello. Ese es el diseño, porque es que hay una voluntad que está en el cielo y tú y yo tenemos que bajarla a la tierra. ¿Qué tú quieres con esto? ¿Qué tú quieres con aquello? Es la voluntad de papá para que como es hecho en el cielo, se haga en la tierra. Entonces ahí sí todo funciona, ahí todo camina, porque no es nada humano, sino que es un diseño celestial que viene, que descendió del cielo. Y nosotros tenemos que saber que aparte de tener paz, no podemos dejarnos distraer con nada. Porque cuando nosotros vamos y nos disponemos a orar, viene el teléfono, el celular, te tocan la puerta, entonces ahí tú tienes que ser radical. Apaga tu teléfono, te pueden tumbar la puerta y tú no respondes porque tú tienes una adoración tan alta que tú ni vas a oír que te están tocando la puerta. Entonces es pelear la batalla. Y saber que tienes que orar en un lugar que esté libre de cargas negativas, de cargas de espíritus que estén ahí, porque sea un lugar donde ha habido pleito, un lugar donde se beba, todas esas cosas que ustedes saben que dañan la atmósfera, tenemos que evitarla. Entonces nosotros tenemos que empezar a renunciar a la incredulidad como base también indispensable para poder escuchar la voz de Dios. Tú puedes oír la voz de Dios y si tú no crees, de nada te vale. Vas a entender que nunca Dios te habló y que no lo oíste. El confiar en su palabra, eso es clave. Eso es algo tan fuerte. Miren que dice, 2 de Timoteo 1:12, por esta razón padezco estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar lo que me ha confiado para aquel día. Eso es seguridad en Él, amados míos. Mire que dice el Salmo 18, Yahweh es mi peña, mi fortaleza, mi libertador, mi Elohim, mi roca en quien me refugio, mi escudo, el poder que me rescata y mi baluarte. Él es digno de alabanza, pues yo invoqué a Yahweh y Él me libró de mis enemigos. ¿Usted está en problema? Declare ese versículo, porque Él es nuestra seguridad. Nosotros podemos confiar en su
su poder, nosotros podemos confiar en su amor, pero yo confío en tu amor, mi corazón se alegrará en tu liberación. Fíjense que dice también el Salmo 147, no premia la fuerza del caballo, ni valora la rapidez del hombre. Yahweh valora a los que lo honran, a los que dependen de su fiel cuidado. Entonces, si usted lo está honrando y usted depende de su cuidado, usted sabe que usted tiene que estar tranquilo. Fíjese, no se turbe su corazón, confíen en Yahweh, confíen también en mí. Fíjense también Daniel, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Eso se llama radicalidad, eso se llama determinación. Yo a ti te sirvo, me des o no me des, hagas o no hagas, cumplas mis sueños o no lo cumplas. Yo a ti te alabaré, yo a ti te exaltaré, porque tú eres el Dios de mi salvación, porque tú eres mi Adonai, porque tú eres mi hacedor y sustentador. Amados míos, se trata de creer lo que Él nos dice en cada circunstancia. Si yo creo, voy a oír su voz, porque hay una verdad en mi interior que es una fuerza que me sostiene y que me impulsa a seguir hacia adelante. Bendito sea Yahweh, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Que Yahweh nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos deje ni nos abandone. Esa es la actitud, amados. Nosotros tenemos que saber que ni una palabra de la que Él ha dicho dejará de ser en nuestras vidas. Entonces cuando Él le hable, créalo. Cuando Él le diga, yo te libraré, yo voy a estar contigo, aunque pases por las aguas, tú no te vas a ahogar, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar ni la llama va a arder en ti. Créalo. Aunque usted esté viendo todo lo contrario, aunque en lo natural nada se vea, créale a su Dios, porque ni una de las palabras y promesas que gravitan sobre nuestras vidas por ser sus hijos que lo obedecen, faltará. Todo se va a cumplir, pero tú y yo tenemos que creerlo. Tenemos que expresar esa confianza, como lo vemos en la palabra, que tantos hombres en medio de crisis, en medio de martirios fuertes, expresaron esa confianza inquebrantable y siguieron adorando a su Señor. Tenemos que asirnos a esas promesas. Fíjense que dice Ruth 2:12, que Yahweh recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte de Yahweh, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando hacemos de Él nuestro refugio, cuando hacemos de Él nuestro consuelo, cuando nos colocamos bajo su presencia en su secreto, tenemos la certeza de que nuestra remuneración de parte de Él será completa. Tenemos la seguridad de que vendrá respuesta, amados míos, que tenemos que saber que sin importar la circunstancia, vamos a escuchar su voz, porque Él es el único que puede ministrarnos vida. Él es el único que puede revelarnos su verdad. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que Él nos ha dicho que han sido verdad, pero cuando involucran a una tercera persona, podemos ver que no se cumplió y Dios me habló y no lo viví. Hay cosas que dependen de la decisión de otras personas y hay personas que no entran en el propósito. Hay personas que deciden tomar el camino equivocado. Y cuando esas personas deciden tomar el camino equivocado, pues sencillamente el Eterno te levanta a ti, te sostiene a ti y te posiciona a ti en el diseño que Él tiene para tu vida. Entonces no vamos a depender de terceras personas, vamos a depender de su voluntad en nuestras vidas, porque Él no nos dejará hasta que no haga lo que Él dijo que haría en cada uno de nosotros. Definitivamente, si vemos el libro de los Hechos, dice, de uno solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Yahweh, a ver si de alguna manera, aunque sea a tientas, palpan y lo hallan.
aunque a la verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él no está lejos. Vamos a acercarnos a Él, vamos a buscarlos a Él y vamos a permitir que Él sea nuestro Elohim para siempre y nos guíe toda la vida, como decía y pedía el salmista. Él nos va a guiar y Él nos va a posicionar en lo que nos conviene, amados, en lo que nos va a hacer bien. Cuando Él nos dice no, vamos a aceptarlo humildemente, porque esto de hablar con Él no es algo místico, no es algo que es aéreo, es algo que tiene que convertirse en natural en nuestras vidas. Oír su voz tiene que ser lo común, amados míos, no algo que wow, nos asombre de tal manera que no lo creamos. No, escuchar su voz por cuanto su espíritu está en nosotros tiene que ser algo natural en nuestras vidas, relacional, porque estemos pagando el precio de la intimidad. Si nos equivocamos, yo te aseguro que Él va a enderezar nuestros errores, porque no somos exentos de la equivocación, pero también ahí tenemos que estar seguros, porque de cualquier equivocación Él nos va a sacar con bien, nos va a enderezar y va a alinear cualquier decisión errada. No olvidemos que su yugo es fácil y su carga es ligera. Él nos ha entregado y nos ha enyugado a su Torá, nos ha enyugado a su instrucción. Esa carga es fácil y es ligera. Es difícil, amados míos. Vamos a rendirnos a Él. Vamos a hacer las cosas como Él nos ha dicho que la hagamos. Vamos a rendir nuestras voluntades y vamos a darnos cuenta que cuando decidamos no quejarnos, cuando decidamos no murmurar, porque esto apaga la voz de Dios, vamos a estar oyendo su voz con libertad, con claridad y no tendremos ninguna duda de ellos. Ponte de pies y yo quiero que